Ya pasó el invierno y todo es calor. Se acabó el veneno y la tentación. Llegaron las tardes de pasión y fe. Vine a regalarte mi mejor versión. Quiero hacerme cargo de lo que fui ayer. Un intolerante y además infiel, repartiendo heridas siempre por doquier. Pero con el tiempo me purifiqué y sané cada miseria. Y sané. Esta es mi esencia. Al final, a mí ya no me importa nada. Nadie me puede parar. Al final, mi amigo con la caravana, dueña de mi piel y mi verdad. Repetí la historia una y otra vez y quise estar atento pero no escuché. Y hoy estoy cansado de tanto perder. Te miro a los ojos y no sé qué hacer. Es cuestión de tiempo, eso ya lo sé. Esquivé el infierno pero me quemé. Hoy no duele tanto, renové la piel. Y estoy preparado porque sé muy bien. Sané cada miseria. Y sané. Esta es mi esencia. Al final, a mí ya no me importa nada. Nadie me puede parar. Al final. Esto es Rock de las Pampas. La banda de rock oriunda de la ciudad de La Plata sacó su sexto trabajo que cuenta con la colaboración de grandes músicos de la escena local y que fue presentado el 10 de agosto del año pasado en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la banda Cruzando el Charco, que recién sonaba con Esencia. Quédate porque ahora pasamos a un tema del 2014. Run Run de Babasónicos es lo que suena. Que esos labios no funcionan bien, no explican nada y que me pierdan más. No me cuentes que eso no pasó. Nadie empuja al suicida. Él salta porque no puede más. Decir que no estás preparada.
si fuera tarde. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Uno, dos, tres, cuatro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, bien. En su mejor versión, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Somos La Otra Gestión hasta las 9:30 de la mañana, la primera mañana en la provincia de Santa Cruz, desde Radio Nuevo Día 100.9. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buen día, buen día, buen día. Y está saliendo el sol para vos, Karina Taberne. ¿Cómo estás? Buen día. Choncito, ¿cómo va? Buen día, gente. Bienvenidos a este jueves, bienvenidos a La Otra Gestión. Hoy es 5 de junio y aquí estamos arrancando en este nuevo amanecer, en este nuevo comienzo. Y contentos de saludarlos y ponernos en contacto con toda la provincia de Santa Cruz o gran parte de ella. Exactamente, estamos en YouTube, por ejemplo, estamos en el Face del diario Nuevo Día, estamos en el Face de este programa, de la fanpage de La Otra Gestión, estamos también en el diario nuevodía.com, ¿viste? Cuando abrís, ahí estamos. Estamos también por ahí arriba, así que bueno, todas las vías, todas las posibilidades para seguirnos, para escucharnos, para informarte. Exactamente, realidad, y para que nos hagas llegar tus mensajes, tus inquietudes, tus consultas, tus dudas que nosotros vamos a tratar de canalizar. Pero claro, estamos en vivo en San Julián, allí en Radio Líder, estamos en vivo en Puerto Santa Cruz, en Impacto FM, en Gregores, estamos en vivo en la Municipal y también en el video cable de esa localidad, en el canal municipal, estamos en vivo en Perito, en el canal 5 del video cable y en Activa FM, y estamos en vivo en la cuenca carbonífera. Mucha repercusión tuvo la nota que le hacíamos ayer a Pablo Peri, hablando del aserradero móvil. Estamos en vivo en la cuenca en FM Tiempo 95.5. Sí, también es cierto. Ayer tuvimos un programa que tuvo y se los agradecemos mucho también a ustedes por acompañarnos, por confiar en nosotros y a los colegas que también no tienen ningún prurito en decirnos y en mencionar las notas que hicimos ayer, también la de la intendenta
Zulma Neira, que revolucionó, sin lugar a dudas, la mañana y la jornada Toda informativa. la jornada, diría yo. Marcó la agenda política en la provincia de Santa Cruz, dado los acontecimientos que tuvimos la oportunidad de anticipar aquí en la otra gestión. Claro, y fue con el único medio que habló, esta radio, y con el único programa que habló durante toda la jornada, la otra gestión, tempranito. Dejó planteada una situación, una posible renuncia, y después entró a la reunión y no habló con nadie más. Exactamente. Dicho sea de paso, no hubo conferencia de prensa. Estamos en contacto con ella como para cerrar el tema, porque finalmente decidió no renunciar. Digamos que a través de este programa dejó planteada una situación, como te decía, y esperó la respuesta de los demás actores, del gobierno provincial, del gremio, de la gente, del pueblo, de la gente de la provincia, de sus pares también. O sea que a través de este programa canalizó su situación y esperó. Y la reacción fue en algunos casos automática. Muchos salieron enseguida, muchos pueblerinos de los antiguos, muchos antigüenses salieron a denunciar un golpe institucional. Y finalmente, bueno, visto el apoyo, ¿no? Y esto de hecho está en las redes sociales de la Municipalidad de los Antiguos, que agradece el apoyo de la gente. Seguimos más firmes que nunca, dice, por ejemplo, a través de un video, ¿no? Y replica fotos con el ex intendente, por ejemplo, con Oscar Teatro Sandoval, ¿no? Entre otros referentes. Mira, acá hay una foto con muchos antigüenses, exfuncionarios, radicales, viejos radicales, por ejemplo, distingo algunos allí, y el apoyo de esa gente hizo posible que no renunciara, que no dimitiera su función y que siga, como lo dice en ese posteo, más firmes que nunca. Creo que es así, pero también entiendo que debe haber habido algún gesto del gobierno provincial, porque con el único apoyo o con el solo apoyo de los antigüenses, obviamente y lamentablemente no alcanza, no es suficiente. Entiendo que debe haber un compromiso de ciertas partes que también están involucradas y que deben bregar por garantizar la gobernabilidad, que es una forma directa de respetar el voto de los antigüenses. Exactamente. Y recién lo escuchaba, y bueno, ya que estamos en el tema, lo quiero mencionar. Recién, antes de entrar a la radio, por eso demoré en el auto unos minutos, estaba hablando quien fuera el secretario coordinador del municipio, o el jefe de gabinete del municipio de los Antiguos en la gestión de Zulma Neira, Víctor Penisi. Estaba hablando con nuestro colega Daniel Torres en tiempo, y lo menciono porque no tenemos ningún problema en mencionar a los colegas ni a otros medios que hacen notas, ¿no? Aunque ellos no mencionen a nosotros. Exactamente, aunque vi algunas publicaciones de tiempo ayer donde nunca dicen habló en la otra gestión, nosotros no tenemos ningún inconveniente de darle los créditos, porque es lo que corresponde y no nos hace ni más ni menos que nadie. Sí, pero bueno. Bueno, no solamente en ese medio, sino en otros tienen esas formas, no es la nuestra. Pero vuelvo, Víctor Penisi lo que planteaba es que hay dos sectores, no me pude quedar a escuchar toda la nota, pero decía que hay dos sectores que están bregando para que Zulma Neira, ahora que se quedó, aguantarla, así te lo planteo, aguantarla hasta diciembre. Cosa que no tengan que convocar a elecciones. Y la disputa ahora no pasa tanto por la jefatura comunal, ¿sabes para dónde va a quedar, no? En la presidencia del Consejo Deliberante, para que el que quede después se asegure, si es que le siguen haciendo la vida imposible a Zulma Neira, se asegure el sillón de la intendencia.
Pero bueno, este hombre lo dijo abiertamente, pero no somos tontos por más que estemos en la otra punta de la provincia de Santa Cruz y siempre estamos atentos a lo que sucede. Y ese tipo de maniobras, obviamente, si las sabemos, como las estamos contando ahora o reproduciendo ahora, también las vamos a mencionar. claro, hubiese sido un escándalo institucional Totalmente. severísimo y el más perjudicado hubiese sido Claudio Vidal, porque una intendenta de Tal su cual. partido hubiese realizado una del que no tiene muchas tampoco. ¿Qué intendencias tiene de su partido? Ponele Caleta, ponele Truncado, Puerto Santa Cruz. ¿Y quién más? ¿Y los antiguos? Imagínate que hubiese renunciado. El quilombo institucional en el que se hubiese metido. Claudio Vidal, porque una intendente de su partido, de un pueblo chico. Sí. Lo salpica totalmente. Claro, totalmente. Que se convoque a elecciones para renovar. Hubiese sido, pero. Sí, un bochorno. Totalmente. Hubiese sido una mancha imposible de esquivarle, ¿no? Entonces, guarda con esto que dijo Penisi. Y además, un tipo que Conoce, obviamente. conoce el paño tal cual, es de la política vieja, pero bueno, yo creo que Zulma Neira también hace esa lectura. Por supuesto, Y porque entiendo además que- de haber sido su funcionario, Claro, son amigos, claro, ¿no? claro. De todos modos, yo creo que no tiene que esperar de acá hasta diciembre si hubo algún compromiso asumido por parte del gobierno provincial. No, claro, Entiendo que claro. el compromiso se tiene que efectivizar ahora. Pero claro, tal cual hubiese sido distinto que si esta advertencia Zulma la hubiese planteado el año que viene, ponele, donde no hubiese habido elecciones. Probablemente la reacción del gobierno hubiese sido distinta, no sé. Bueno, espero que si hubo algún compromiso del gobierno provincial se cumpla ahora en lo inmediato. Intentamos comunicarnos con el ministro Nicolás Brizuela, el ministro de Brizuela, Gobierno de la sí, provincia sí. de Santa Cruz. Ayer me respondió un mensajito, pero en realidad fue cuando lo llamé. Y fue diciéndome, Claudio, estoy en reunión. Pero eso fue lo que me dijo ayer, digo, porque viste que en un momento estaba el rumor fuerte que había renunciado. Digo, bueno, vamos a chequearlo. Llamé al ministro y se ve que no se molestó porque lo llamé. Después quise chequearlo con él. A última hora quise coordinar una entrevista con él para este programa. Nunca me respondió, incluso hasta hora 7:42 también lo llamé, pero nada. Me clavó el visto. Bien, estaremos hablando de esto porque recordemos, Cari, que tenemos un pedido de derecho a réplica. Sí. Ayer cuando hablábamos con Zulma Neira los indicaba como a Julio Belomo como uno de los desestabilizadores, ¿verdad? Exactamente. Funcionario del gobierno provincial. Y además, ex intendente, recordamos que antecedió a la intendenta Neira en la jefatura comunal de Los Antiguos. Bueno, todo eso dentro de un ratito nada más. Cerramos este bloquecito, Juli, ¿te parece? Tenemos la cortinita que nos identifica. Saludamos a todos los que nos siguen de todo el interior de la provincia de Santa Cruz con esta cortina. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Bien, ahí estamos, pegadiza, ¿eh? Sí, decíselo a Juli, no para de bailar.
Saludos a Leticia que nos manda un buen deseo para el día de hoy. Y lo mismo para Carlitos Vera. Buen día, nos dice, buen programa. Abrazos para los madrugadores y fieles oyentes de este programa. Ellos siempre eligen el canal de streaming para mandarnos un mensaje. Ustedes pueden hacer lo mismo o bien mandarnos un mensaje de WhatsApp al 2966 51 60 51. Ese es nuestro número, nuestra vía de comunicación. Estoy esperando la actualización del Servicio Meteorológico Nacional. Acá la tengo. Río Gallegos, la temperatura, ¿sabes qué temperatura a esta hora? Sí, 8 decime. grados. 8 grados centígrados. No. 8 grados es la temperatura en Gallegos. Vos sabés que la franja horaria anterior era 6, o Mirá sea, en vos. una hora 2 grados subió. Mirá qué bueno. La sensación térmica 2.5 sobre cero. El cielo está cubierto, la humedad es del 68%, viento del oeste a 54 kilómetros en la hora. Bastante fuerte, aunque no se siente su intensidad que en el centro. Pero 54 kilómetros en la hora, esto se registra en el aeropuerto, ¿no? Allí se mide. Exactamente. Presión 996 hectopascal, que se espera para el resto de la jornada. El cielo nublado durante la mañana, durante la tarde parcialmente nublado y durante la noche mayormente nublado. 8 grados de temperatura máxima, que ya la hemos alcanzado. Mañana viernes también 8 de máxima, 5 de mínima. Mirá que despegado del bajo cero la mínima. 5 de mínima mañana viernes y se esperan lluvias aisladas para la madrugada y para la mañana. ¿Sí? Esto como anticipo para esta jornada y para mañana viernes. Muy bien. Hoy 5 de junio es el cumple del comandante hoy. ¿Dónde anda el comandante? ¿Está en la zona? ¿Llegó? Anda por ahí. Bueno, se está despabilando. Lo saludamos cuando se siente en la consola. Nos vamos a Puerto San Julián. Los saludamos a todos los vecinos de esa localidad y les contamos que a esta hora tienen 8 grados de temperatura. Sí, 8 grados, así como lo están escuchando. La térmica está en 4 grados, humedad 59%, viento del oeste a 28 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad. Decirles que hoy se esperan 9 grados de temperatura máxima, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, pero seguramente la van a superar. Por la mañana, ¿qué se pronostica? Lluvias aisladas en San Julián. Por la tarde, mayormente nublado y a la noche, parcialmente nublado. En Río Turbio, según weather.com, lluvia débil a esta hora de la mañana. La temperatura 4 grados, la sensación térmica 2 grados. Viento del oeste-noroeste a 8 kilómetros en la hora, humedad 81%, nubosidad 80%. Algunos chubascos, lo que resta de la mañana, cielo nublado durante toda la jornada en Río Turbio. La máxima hoy 7 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad no superará los 20 kilómetros en la hora. Bueno, te pido auxilio con Perito Moreno porque no está actualizado el Servicio Meteorológico Nacional, al menos en su página, pero sí Puerto Deseado, que a esta hora tiene 5 grados de temperatura real y 2 grados de sensación térmica, con viento del oeste a 15 kilómetros y humedad del 71%. Es buena la visibilidad. Hoy se esperan 11 grados de máxima en Puerto Deseado y el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. 5 grados la temperatura en Perito Moreno, el cielo está nublado, viento del oeste-noroeste a 30 kilómetros en la hora, humedad 72%, la nubosidad, claro, cielo nublado, 91%, es alta. Se van a disipar las nubes llegando al mediodía, pero también va a aparecer el viento, que puede que llegue a los 40 kilómetros en la hora. La máxima hoy para Perito, como localidad referente de la comarca,
del Lago Buenos Aires, 10 grados centígrados. Bueno, te pido auxilio con Gobernador Gregores, que tampoco está actualizada en la página del Servicio Meteorológico Nacional, pero sí el Calafate. Nos vamos a la villa, que a esta hora tiene 8 grados 6 décimas de temperatura y 4 grados de sensación térmica. Humedad 61%, viento del oeste a 39 kilómetros, bastante fuerte el viento, ¿no? Para esta hora de la mañana. Buena es la visibilidad. A esta hora el cielo en el Calafate y alrededor es algo nublado. Pero ¿qué se espera para el correr del día? Que por la mañana decirles que hay pronóstico de lluvias y nevadas. Mismo pronóstico para la tarde y para la noche en el Calafate. Lluvias y nevadas durante todo este jueves con una máxima de 6 grados, según adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Lindas temperaturas en toda la provincia, digo bastante despegadas del bajo cero. Sí, totalmente. Mirá Calafate, 8,6. Sí, Mirá Gregores, 8 grados la temperatura. La térmica, 4 grados. Cielo mayormente nublado, viento del noroeste a 27 kilómetros en la hora. Humedad 57%, nubosidad 78%. Perfecto. La máxima hoy en Gregores, 12 grados centígrados. El viento no superará los 25 kilómetros en la hora. No más que eso. Cielo parcialmente nublado. Linda jornada en Gregores. Linda temperatura para esta época del año. Ya está bien entradito este mes de junio. 12 grados de máxima. Muy bien. Y mientras vos nos actualizás los datos, ¿falta alguno? ¿La capital histórica? Claro, me falta Puerto Santa Cruz. Mientras tanto, les contamos que en Caleta Olivia pasamos por la ciudad del Gorosito, 5 grados la temperatura real y 2 la sensación térmica, 71% la humedad, viento del oeste a 15 kilómetros. Hoy en Caleta se esperan 11 grados de máxima y el cielo durante toda la jornada va a estar parcialmente nublado. Nuestra antigua capital, Puerto Santa Cruz, 4 grados centígrados la temperatura, el cielo está nublado, el viento del oeste a 14 kilómetros en la hora, nubosidad alta, claro, cielo nublado 95%, humedad 71%, cielo nublado durante toda la jornada, según Weather.com, reitero la fuente, cielo nublado durante toda la jornada, el viento no superará los 20 kilómetros en la hora y la temperatura en Puerto Santa Cruz, la máxima para el día de hoy, 10 grados centígrados sin probabilidades de precipitaciones para esta jornada. Muy bien, así hicimos el repaso por distintos puntos de la geografía de la provincia de Santa Cruz, como lo hacemos cada mañana. Y además, ya les presentamos parte del contenido de este programa en referencia a las notas y queríamos mencionar además que ayer desde el gremio de judiciales de la provincia de Santa Cruz se dio a conocer un informe que ellos denominaron Mapa de Denuncias sobre Violencia Laboral e Impunidad en el Poder Judicial de Santa Cruz y han establecido localidad por localidad y lo han hecho público las denuncias, sobre qué versan justamente esas denuncias y quiénes son los involucrados. En muchos casos se habla de jueces, fiscales, defensores y realmente es muy valorable y muy valiente que lo haya hecho el gremio de los judiciales, nada más y nada menos. Así que vamos a estar en contacto para conocer algo más sobre este tema con la secretaria general de ese gremio, Alejandra Veroz. Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos.
Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos, Cardón. Cosas nuestras. Nos acompaña Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Recordá que esta noche sortea el Mini Bingo Santacruceño. Esta noche sortea el Mini Bingo Santacruceño con un pozo imperdible, realmente. A ver, tenía el flyer por acá, porque acá está, mira. Pozo acumulado. No, espera que este es viejo. Espera que abrí uno equivocado. Espera que este es el del 29. No vendas pescado podrido acá, No, te pido tal por cual, favor, tal cual, y cual, si no, aguantá y lo pasamos después. Sí, te cuento que la que más paga, la Quiniela Santacruceña, Sí. tiene 4 sorteos diarios, de lunes a viernes. La primera a las 12. La segunda, que vendría a ser la matutina, a las 14:30 es el sorteo. Okay. La vespertina sortea a las 6 de la tarde y la nocturna a las 9 de la noche. Bueno, mirá si ¿Sí? tenés posibilidades y además es la que más paga. Exactamente, así es. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en la otra gestión cada mañana y agradecemos a Etam, por supuesto, que me viste, Muy no me linda digas esta lo que camisa, es esta muy camisa, linda, mi sí, camisa Sevilla de Ted Bodin by Etam. Te la pones yo hoy, me la puse con un jean. Hermosa esta camisa de seda de colores neutros. Mira lo que es este puño. Es una belleza. Te la podés poner como yo, con un jean, y estás vestidita, arregladita. Y si no, si es para salir y querés algo un poco más formal, pantaloncito de vestir, un pantaloncito beige, negro, lo que tengas, y mira, quedás divina, hermosa. Esta camisa de seda a lunares de Etam que me acompaña hoy como todos los días. Perfecto, y también como todos los días nos acompaña Pampero, que también te acompaña a vos y te acompaña siempre, con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos en esta mañana y en cada uno de estos inicios de jornada aquí en la otra gestión. Bien, 8 de la mañana, 31 minutos en la República Argentina. Llegó el comandante, llegó nuestro joven, nuestro niño, llegó tarde, pero llegó y está cumpliendo años nuestro querido Brian Álvarez. Feliz cumpleaños, Brian. Feliz vuelta al sol. Che, ¿cuántos de Brian? ¿30? Cambio de década. Inicio de década. Qué grande, qué lindo. Ay. Bueno, iba a ser el comentario típico, lo que era cuando tenía 30, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Que lo disfrute. Funciona, Juan. Si 30 yo estaba sacando cuenta. En el 2002 cumplía 30. Viejo es el viento y todavía sopla, Brian. Bueno, que la pases hermoso, querido comandante. Hubo festejo anoche, viste que algunos festejan en los primeros minutos. Algo, ¿no? No, trancu. Aprovechó de dormir. ¿Te estás reservando? Yo te conozco. Agarrate fin de semana. Hoy puncho la capún. Ah, no, capaz que no. Hoy juega Argentina, ¿no? No nos olvidemos, Argentina-Chile a las 10 de la noche. Ya clasificados con Messi en Santiago de Chile. Ah, buenísimo. Buenísimo. Así que ahí vamos a estar. Y vamos a levantar las copas en honor a nuestro querido comandante Brian Álvarez. Por supuesto, feliz cumple, Brian. 30 años. Así es.
Bueno, ahí vamos a estar llamando y ya estamos en eso, comunicándonos con Julio Belomo, ex intendente de Los Antiguos, actual funcionario del gobierno de la provincia de Santa Cruz, subsecretario coordinador del Lago Buenos Aires, algo así es el cargo que tiene. Es secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Buenos Aires. Ahí estaba buscando el nombre correcto, según estuvimos averiguando ayer. Bien, perdón, hay una diferencia entre subsecretario y secretario de Estado. Sí, esa es la información que tenemos nosotros respecto de la función y el cargo que actualmente ocupa quien antecediera a Zulma Neira en la jefatura comunal de la localidad de Los Antiguos. Su ex intendente Julio Belomo, actual secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Buenos Aires. Bien, y nos está escuchando. Bueno, Julio Belomo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Karina Taverne, Claudio Lobos, te saludamos. Hola Claudio, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Ayer estábamos en comunicación telefónica aproximadamente a esta hora con la intendenta Zulma Neira, donde, bueno, causó un gran impacto político las declaraciones que realizó en estos micrófonos por la situación institucional que se está viviendo. No me animo a hablarlo en pasado, ¿no? Que se estaba viviendo en la localidad de Los Antiguos, y se refirió a usted, la intendenta, donde, bueno, entre otros conceptos tuvo palabras duras. Dijo que hay un funcionario que se toma atribuciones de querer gobernar, y bueno, hablaba directamente de usted, lo mencionó con nombre y apellido. Entendemos que usted escuchó esas declaraciones, nos pidió el derecho a réplica, y claro está que los micrófonos están abiertos para escucharlo. Sí, bueno, sí, escuché un ratito, la verdad que venimos hace tiempo con lo mismo, y uno tiene que salir a defenderse o aclarar, porque desde que asumió este nuevo gobierno acá en la localidad de Los Antiguos fueron puras acusaciones. Yo todavía estoy esperando que me pidan disculpas cuando dijeron que me robé los 70 millones de pesos del aguinaldo, que me parece que fue grave, por una cuestión de que yo entiendo que la política, los agravios en política caducan en 6 meses, como dicen, o no hay que mezclar las cosas y no hacerlo personal. Nunca denuncié ni nada, esperando que esté voluntad del intendente, decir, bueno, fue ese momento, me equivoqué, no sé, ponga una excusa como la que pone todos los días y se terminaba. Pero bueno, y así sucesivamente se va dando los hechos, y hoy la verdad que preocupa también que me responsabilicen, que se quiera ver un golpe de Estado y un golpe institucional queriéndola sacar. Y el tema que, qué sé yo, Claudio, vos conocés lo que son los pueblos chicos, y acá es distinto porque nos conocemos todos, pero en la provincia por ahí la imagen que se quiere dar es otra. ¿Por qué no salen a los medios acá a decir esas cosas? Porque bueno, la gente ya sabe cómo es esto, pero a nivel provincial sí no ensucian, no hay un cogobierno, no sé a qué quiere referirse con un cogobierno. Yo trabajo para mi pueblo. Pero, Belomo, ¿usted se inmiscuye directamente en cuestiones que hackean la gestión de Zulma Neira? Le estoy preguntando, es una pregunta, no estoy aseverando, le estoy preguntando. Pero porque si vos me decís, vos traes cosas para tu pueblo, y si yo puedo conseguir algo, bienvenido sea. También hay una parte que no se contó, que me junté 20.000 veces con ella y le ofrecí ayuda, le ofrecí lo que necesite, trabajemos en conjunto, en qué te puedo dar una mano. Siempre fue así, pero esto no solamente pasa con Julio Belomo, pasa con mucha gente. Si vos me decís eso, obviamente que sí, que yo lo que pueda traer cuando yo acepté el cargo, cuando yo acepté trabajar para el gobernador Claudio Vidal, la idea era ayudar a mi localidad, que Los Antiguos tenga ese impulso turístico que se merece, que podamos tener una actividad económica fuera de lo que es el Estado, y bueno, muchísimas cosas más. Entonces en eso estamos para
para ayudar y lo voy a seguir haciendo. Pero a ver, ¿de qué Julio, pero a ver, en lo concreto, ¿en qué has ayudado a la administración de Surmaneira, a la comunidad de los antiguos desde tu rol de secretario de Estado? Digo, hace más de un año que estás en esa función. ¿En qué has ayudado en lo concreto? Sí, Claudio, pero acá lo que estamos charlando es si yo me inmiscuyo, como me dijo la periodista, en el gobierno de Surmaneira o no, y si estoy queriendo derribarla. Bueno, yo pregunto en qué molesta, ¿por qué molesta tanto? Yo veo que esto es toda una, no sé si se puede decir una opereta política, pero de un espacio. A ver, el más beneficiado que salga Surmaneira no era Julio Belomo. Lo aclaré en todos lados que si hay una elección ahora de medio término, no me voy a presentar, no sé qué hará mi espacio político porque es una decisión entre todos, pero no me voy a presentar. ¿Y cuál es tu espacio político, Julio? Ahora, a propósito, porque del peronismo, pero te desafiliaron del peronismo. Por eso, era una pregunta que tenía. ¿Cuál es tu espacio político? Entiendo que estás dentro de SER ahora. No, mi espacio político es el mismo que tenemos con Guille Mercado hace muchísimos años, que se llama Todo por los Antiguos, y el que seguimos. La desafiliación del Partido Peronista todavía no tengo ninguna notificación, y es de un sector del peronismo, y uno es peronista con o sin papel. Me parece que en mi caso es también un poco, no te llama un poquito la atención mi caso, ya que fui el único desafiliado en mi situación, cuando podía haber un montón de gente más desafiliada. Es todo un poco raro, y cuando por ahí quiero explicar lo que está pasando en la localidad de Los Antiguos, por ahí se confunde a la gente y se trata de confundir. Lo bueno es que acá en Los Antiguos nos conocemos todos y se sabe cómo viene la mano. Es que por eso mismo, Julio, porque en los pueblos, en Los Antiguos, por ejemplo, se conocen todos y saben perfectamente. A mí me afirman que vos y tu grupo de gente son los que están potenciando la salida y poniendo palos en la rueda para la administración de tu manera, básicamente porque no te bancás que te haya ganado eso. Y en el pueblo se conocen todos, me lo asegura una rueda. Referentes de Sandoval, radicales, referentes de todos los. No, pero como que para una rueda. Pero segura. Claro, pero como que para una rueda. Como por ejemplo ahora que estás incentivando a los trabajadores municipales a que. La propia intendente lo dije. Estás incentivando a los municipales a estos demandas. Él lo defiende. Mirá, la verdad es que está muy lejos de la realidad, pero fíjate vos, no sé si usted sabe por qué empezó el paro o por qué empezó la manifestación. Pero no solamente empezó ahora por empezaron a partir la gente, porque los sueldos aumentaron desde agosto del año pasado. Pero se un montón de cosas. A ver, es justo Julio Belomo lo que pasó con la camioneta que nunca se arrugó, es justo Julio Belomo. Julio Belomo investigó al accidente que hubo, este muchacho, fue Julio Belomo que investigó de manera o la intendenta que hizo echar a un docente por haber hecho meme. Fue Julio Belomo que todas las semanas de la mañana para que de manera meta la pata. La gente opina y más lejos de. A ver, y Fulman lo sabe porque me compré hace 20 días, porque si no también comparación. Julio, 300.000 pesos dejaste en la cuenta del municipio cuando entregaste la ¿qué se puede? Sí. A ver, a los 3 días tenía que pagar la aguinaldo. No, pero la gente que la perdí, que todavía estaba enterada de todo. Hay que explicar a la gente que el municipio recibe dinero el primer día hábil del mes, el 10, el 20, perdón, el 16 y el 20. Eso fue un par de años y sigue siendo ahora. Yo cuando entregué el municipio fue el día 7, el cual usaba toda la plata que llegaba el primer día del mes para pagar sueldos, cosa que eso lo sabía Surmaneira. Sentó políticamente, pero no cuenta que el día 10 vio los 14 millones de pesos de participación. Eso no se cuenta. Entonces, para ensuciar es muy fácil para echar culpa. Por ahí, a ver, yo estoy metiendo para una rueda. ¿Cuál es la calificación del proyecto político que hay en objetivo? Esa pregunta nosotros no la tenemos. Esa es una pregunta para otro tipo, para Surmaneira o para la gente que está trabajando con ella. Pero a ver, acá se le está dando un lugar para que usted exprese
su punto de vista respecto de las acusaciones que le hizo Neira, pero usted también nos pregunta o nos interpela respecto de esto que nos menciona, el lamentable incidente con un trabajador que parece que querer tomar ese caso en este momento me parece un golpe un poco bajo e innecesario. Luego nos habla, espéreme porque yo lo escuché, pero quiero decirle esto, respecto del tema de los salarios de los trabajadores municipales, que no han recibido aumento, que tienen unos salarios de miseria y de hambre, pero usted también fue intendente. Y ese salario viene depreciado también desde su gestión y del anterior y del anterior. Está equivocada. No estoy equivocada. Está equivocada. Sí, está equivocada porque acá se dio en mi gestión, vos fíjate cuánto aumentó mi coparticipación y cuánto aumenté yo los salarios. Pero no fue suficiente. Los salarios no eran salarios dignos. Vienen depreciados desde hace años. No. Nosotros cuando yo agarré el municipio que estuve 1 año y 8 meses, no te voy a dejar que por ahí que confundan y que mienta la gente. Te voy a yo ni confundo para no ir al tema. ¿Me dejás terminar? Sí, claro, por supuesto, pero tampoco puedo dejar que usted me diga que yo miento y confundo, porque eso no es cierto y no se lo voy a permitir. Bueno, ¿me dejás terminar con el accidente? Claro. Yo cuando toqué lo del accidente, estoy hablando de una persecución porque si esa gente no salía a trabajar y te dije que le pudo haber pasado a cualquiera, porque nos podía haber pasado nuestra gestión, seguro. La diferencia era de haber salido en esas condiciones y que si no salían, lo cambiaban de área. Y eso acá lo sabemos todos, sabe cómo funciona o cómo están queriendo hacer. Y ese es el enojo de la gente, y uno no miente a nadie, y yo salgo a hablar cada vez que me nombran. Si no, no salgo. El lunes salieron en medio caleta porque salió el jefe de gabinete también a lo mismo, a acusarme y salí a defenderme. Si no, no salgo porque creo que no le conviene a nadie, no conviene, qué sé yo, salir, y se crea un clima feo. Ayer, cuando empezaban a poner, que salgan a ver quién banca Zulma, quién no banca Zulma, que se junten, y está feo eso, es un clima, la verdad que Los Antiguos es una ciudad muy linda, turística, que la gente elige para venir a descansar, y no está bueno eso. Y no aliento en ningún momento, y si tienen, no sé, o si cometí un error, pido disculpas, pero yo estoy para sumar. Le digo, deben estar escuchando, que dispuesto para hacer una mesa de diálogo, para sumar, aportar en lo que uno puede. Pero uno no pone palo en la rueda, eso es totalmente mentira y fuera de lo cierto. Julio, a ver, te doy un ejemplo, vos que nos estás pidiendo ejemplos de los palos en la rueda que pones. Ahí, con esta pregunta que hiciste recién, con esta especie de interpelación a la intendenta de cuál es su programa político, su programa de gobierno, esto que vos estás cuestionando, eso es poner un palo en la rueda. Me parece que como funcionario, en todo caso, si querés colaborar, sí que tenés que ayudar en esa planificación. De hecho, de eso se trata tu rol. Sos secretario de Estado, coordinador del Departamento Lago Buenos Aires. Y con esa pregunta interpeladora, estás poniendo palos en la rueda claramente. Cuando vos tenés que intermediar en todo caso. ¿Sí? Claudio, esa pregunta, se la dije a usted que se la pudieran hacer a la intendenta, si sería el caso al revés, yo te vengo a plantear eso, vos me tendrías que preguntar, a ver, bueno, te están poniendo palo en la rueda, ¿y vos cómo vas en tu municipio? ¿Cuál es tu plataforma de gobierno? Obviamente yo no te voy a decir que tenés que preguntar, ni me voy a poner en contra de 2 periodistas que después cuando yo corto, pero me parece... No, quédese tranquilo, que lo que le tenemos que decir se lo vamos a decir ahora. No, ahora. No se preocupe. En eso quédese muy tranquilo. Uno está tranquilo. A ver, si yo sé cómo viene la mano, pero uno está... ¿Cómo viene la mano? ¿A qué se refiere? No, a ver, y si me están acusando de que uno está poniendo palo en la rueda... Acá, la que dijo eso, Belomo, que le quede muy claro, fue la intendenta. No lo noté a ustedes tan queriendo conocer la verdad como... A ver qué pasa con Belomo. Julio, perdón, el que pidió el lugar, pidió el lugar es usted. Julio, en principio acá no defendemos a nadie, son todos grandes, todos se defienden solos, pero en tu caso, a ver,
Julio, pero ¿Cómo ve lo que está pasando en los antiguos? en tu caso, Julio, hace 2 semanas te rajaron del PJ provincial, o sea, eras vicepresidente. ¿Y por qué? Ahora el pueblo de los antiguos te está catalogando como uno de los más cebadores y de los que estás poniendo palo en la red y los que quieren que le intervenga el municipio. pueblo de los antiguos no. Julio, tampoco haces nada para que uno te pueda defender como persona. Claudio, No, yo no estoy para defenderlo a él. Y a nadie, no te obvio. equivoques. Claudio, no el pueblo de los antiguos, Sí. no te equivoques. Además, El pueblo de los antiguos no dice eso, y el sector del peronismo que me echa el sector de Pablo Brazo. A ver, se sabe y sabemos cómo viene la mano, que todavía vuelvo a decir, no tengo ninguna notificación. Y está me bien, pongo Julio, pero bueno, a ver. a disposición públicamente Ujú. para activo. Estamos en el espacio político o como persona, A ver, ¿qué podemos hacer para ayudar en la municipalidad? Perfecto. Es fácil. No sé qué otro gesto más o qué más tengo que demostrar para decir que no están metiendo digo, palo en la rueda. tus acciones tampoco nos ayudan ¿Cómo mucho cuál? si queremos. Julio, si Grasso hubiese sido gobernador, ¿también te hubieses ido para el espacio No. de Vidal? ¿Te Capaz hubieses que- quedado con Pablo capaz Grasso? que- O sea, te fuiste con capaz que al con espacio de Grasso. Vidal porque te convenía a vos y a la gente que te circunda para garantizar laboral, trabajo a la único. gente. A ver, aclaremos Correcto, eso. sí, sí, Entonces, vos le dijiste a la gente que por ahí. entonces, Correcto, la gente ¿dónde por ahí está la del activo, puede ideología en todo caso? Te fuiste a los 2 meses. Pero- Hacía 2 meses atrás habíamos estado acá en la fiesta del periodista. Vos estabas al lado de Pablo eso fue en Grasso. junio. Sí, bueno, 3, 4 meses antes estabas al lado de Pablo Grasso y a los 4 meses estabas yéndote con Vidal. ¿A vos te parece eso ser coherente? ¿Ser coherente? Un intendente, un tipo que había sido Pero no te enojes, concejal. Claudio. No me Claudio, enojo, no te pero vos enojes. nos estás cuestionando a No, nosotros que- porque no te defendemos. Pero mirá si no tenemos argumentos. No, o yo sea, no digo que no me defiendan. y la No imagen necesito te la que me creaste defiendan. vos solo, Julio. Te la creaste vos solo. Te la creaste vos ¿Fui el solo. único? ¿Fui el único? No, pero No, claro que no. Y, obviamente, pero yo quiero que haya un ensañamiento conmigo. Fui el obviamente único acá que fui nadie me da escuchado. agua, acá nadie me da agua bendita, por supuesto. No hay un gracias, de mi Claudio. parte no hay un ensañamiento y evidentemente no nos escucha. No porque digo de nosotros ustedes. No. Digo, hemos estamos hablando hablado- del PJ, del bien. Congreso del PJ. Bueno, pero nosotros hemos hablado del momento en que saltaron los diputados, ya sea que representa al municipio de donde usted viene, de los antiguos, como también del diputado que representa al municipio de Perito Moreno. Lo hemos dicho. Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie más que con nuestra responsabilidad. Eso quiero dejárselo Perfecto, lo felicito. absolutamente claro. Julio, Muy bien. quedamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo. No sé si quedó algo más que Dale, quieras Claudio, agregar. muchísimas gracias por el espacio. Bien, gracias. Abrazo. Bien, hablábamos ahí con Julio Belomo, como ustedes lo estaban escuchando, cumpliendo con el espacio que él nos había solicitado, el derecho a réplica. Después de la nota que le hacíamos ayer a Zulma Neira, nos pidió, y por supuesto, inmediatamente, sí, claro, está tu espacio. Por supuesto, es a lo que disposición, corresponde. lo que quieras decir. Ujú. De hecho, hoy a la mañana le dijimos, ¿querés mandar un audio? Está todo bien, porque tenía un viaje previsto, me dijo que no iba a tener señal. Le digo, bueno, mandá un audio en todo No, caso. está bien. Bueno, valoramos también que haya, si es que fue así, pospuesto unos minutos su viaje para poder estar en este espacio. Obviamente, él ha dicho su versión, los vecinos, la intendenta ha dicho la suya, pero en parte sentimos cierto cuestionamiento, por eso también nuestra intervención en algo que era un derecho a réplica y que queríamos que él hable, pero bueno, también hay ciertas cosas que no podemos dejar pasar. Nos pregunta Leticia Andrea León, de aquí de Río Gallegos, una asidua seguidora nuestra, nos dice, ¿este señor es funcionario? Nos pregunta, sí, lo vamos a reiterar. Fue intendente de los antiguos, antecedió a Zulma Neira, la actual intendenta en ese cargo, y actualmente es secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Buenos Aires. Bien, muchos mensajes también, unos me aseguran, dice, lo invitaron a ver los números al municipio de los antiguos y nunca fue.
Otro mensaje: ayer la muestra del pueblo le copó la intendencia a Zulma para apoyarla, está la foto. Bueno, varios mensajes que fueron llegando. Dice, por algo Guille Mercado desconfiaba de él. Guille Mercado, recordemos, era intendente cuando lamentablemente falleció sí. Y fue Julio Belomo quien cumplió con su mandato, ¿no? No dejes que compare con Perito o que nos venga a nombrar o a comparar con nosotros, dice, somos municipios distintos. Bueno, mensajes de Perito Moreno en este caso, bien, refiriéndose a la nota que hacíamos recién con Julio Belomo y a sus declaraciones, ¿no? Bien, ¿sabes qué? Tomo una nota que está publicada en notidiario24.com.ar en referencia también a este tema, no nos vamos, y declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, que estuvo ayer en Los Antiguos y dijo, Zulma Neira no renuncia y seguimos trabajando. Estuvo allí en el lugar y bueno, aparentemente se han puesto paños fríos y bienvenido que así sea, que se respete la institucionalidad y se apoye a quienes eligieron los vecinos de esa localidad. ¿Bien? Perfecto. Bien, muchos mensajes. Ahora vamos a estar hablando con Zulma Neira, Ahora vamos a estar hablando con ella. Recordemos, fue esta la única radio y el único programa en el cual habló en la jornada de ayer. No hubo conferencia de prensa, después en el municipio se estaba esperando. Rumores de renuncia en horas de la tarde. Finalmente, por las mismas redes, anticipó que iba a seguir. Y ahora está dispuesta a hablar con nosotros. Yo estoy chateando con ella por WhatsApp y estaba esperando que la llamemos, ¿sí? Hay que decir que fueron algo más más que rumores, en realidad fue una idea que sí se le cruzó por la cabeza a la intendenta de Los Antiguos, atento a el panorama político, institucional que se vivía en la localidad o que se vive en la localidad y en el municipio. Ella lo dijo ayer a la mañana aquí por estos micrófonos y eso obviamente revolucionó la mañana informativa y le cambió claramente el perfil a la jornada informativa. Así que bueno, vamos a ver si podemos establecer contacto con la intendenta de Los Antiguos en unos minutos nada más. Exactamente. Bien, mientras algunos mensajes de la gente, este viene de Gobernador Gregores. Le pedimos a la señora intendenta que gestione con el gerente del Banco Santa Cruz que no se descuente el aguinaldo. Sí, claro. Es algo que no corresponde que se haga, pero suele suceder, sí. Es verdad, que se hagan descuentos sobre el aguinaldo. Claro, te ingresa y el claro. banco automáticamente, si tenés algún descubierto de lo que sea. Sí, creo que los descuentos judiciales no contemplan que se metan en el aguinaldo. Creo, tengo entendido que es así. Pero bueno, un mensaje que nos llega de Gobernador Gregores pidiendo eso a la intendenta, a Karina Bozo en este caso. Gestiones con la gerencia del Banco Santa Cruz por esta situación. Está en el teléfono, bien, gracias. Zulma Neira, la intendenta de Los Antiguos, nos está escuchando. Las 8 de la mañana con 56 minutos en la República Argentina. Zulma, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Buenos días, Claudio. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, intendenta, finalmente ayer, después de la charla que tuvimos y después de la jornada también que se vivió, todos los ojos estaban mirando y apuntaban a la localidad de Los Antiguos y a su persona en particular. ¿Qué es lo que sucedió ayer? ¿Qué hizo que esa posibilidad o esa idea que en algún momento usted evaluó, bueno, quede
por lo menos a un lado. Sí, sí, sí. Bueno, en principio agradecerles nuevamente el llamado. Como todos saben, la localidad de Los Antiguos viene sometida a un difícil y duro conflicto, atravesado por el gremio y la verdad que malintencionado, y la preocupación más grande justamente es la localidad, es la institucionalidad. Sí, en un momento consideré la posibilidad de renunciar ante el atropello, ante la falta de claridad en las decisiones que se necesitaban tener, y la verdad que lejos de perjudicar a mi comunidad, sí, se barajaba la posibilidad de dar un paso al costado y frenar toda esta situación caótica a la que está sometida a Los Antiguos, o estaba sometida a Los Antiguos. En el día de ayer sí se tuvieron conversaciones, sí se analizó toda la situación que estamos atravesando, y con mucha firmeza sostenemos que nuestro lugar y nuestra condición como municipio está sumamente ordenado, y desde nuestro lugar hemos dado todos los esfuerzos, y nuestra propuesta salarial ante el conflicto gremial y toda la situación que estamos atravesando es ampliamente superadora. Así que bueno, por ahí pasa nuestra tranquilidad, y obviamente fortalece en este aspecto la democracia, porque el acompañamiento de todos los sectores que acompañaron ayer y que están acompañando a esta gestión se hicieron visible, y la verdad que no merecemos un atropello. Los Antiguos no merecen un atropello así. Así que bueno, estamos hoy por hoy más fuerte que nunca, con toda la gente que quiere y que apuesta al crecimiento de la localidad de Los Antiguos. Así que nada, seguir trabajando y a confirmar de que vamos por un buen camino de esta manera, ¿no? Con transparencia, con responsabilidad, con todos nuestros alcances como institución y a través de la gestión. Así que sí, en el día de ayer se tomó una decisión de fortalecer y sostener que este conflicto es una cuestión de golpe nada más, de golpe institucional, así que desestimamos que sigan avanzando. Intendenta, sí, fue una jornada de mucha incertidumbre ayer en los medios de toda la provincia. Muchos santacruceños por ahí consultaban y nada, querían que repliquemos, que le enviemos fuerzas, que no renuncie, básicamente eso. Pero bueno, ¿hubo algún compromiso por parte del gobierno provincial? Sabemos que el ministro de Gobierno estuvo o está allá todavía en Los Antiguos. Cambió, aunque sea la actitud del ministro de Gobierno con la intendencia, pero esto sí hubo algún compromiso, ¿verdad? De apuntalar a la comunidad y al municipio de alguna manera. Totalmente. El compromiso es esto, es dar el acompañamiento que se tiene que dar en principio, apuntalar que Santa Cruz en su conjunto tiene que estar bien y tiene que salir adelante, apuntalar de que Los Antiguos está haciendo el mayor de los esfuerzos y que necesita el compromiso de todos y el acompañamiento de todos. Así que, bueno, eso se hizo saber y se hizo notar en el día de ayer desde las 9 de la mañana, que fue una jornada muy larga. Sí, estuvieron acompañando, están en conversaciones también con el gremio, quien acá es difícil de entender y comprender, el secretario general, de que Los Antiguos ha brindado el mayor de los esfuerzos para con los trabajadores. Así que bueno, estamos en este proceso de que el gremio ATE no siga perjudicando justamente a quienes trabajan todos los días, pronunciándose de manera caprichosa, ¿no?, ante un conflicto que no va a tener ningún otro resultado más que perjudicar a la gente que necesita trabajar, porque desde nuestro lugar está todo a disposición de los trabajadores y el mayor de los esfuerzos, y evaluando todo,
La Municipalidad de Los Antiguos, en el contexto general que tenemos, fue una excelente propuesta, oferta, y bueno, están ahora analizando de tomarla para no perjudicar justamente a los trabajadores. Y la conversación con el ministro Brizuela y también autoridades que vinieron, obviamente fue positiva, se abren y se refuerzan los canales de diálogo y resoluciones necesarias para la localidad. Así que bueno, celebramos eso porque, como siempre decimos, estamos lejos, y así como yo voy a la capital, es muy bueno que ellos también lleguen, hablen con la gente, estén con los sectores. Así que bueno, toda la gente que estuvo acompañando en el día de ayer, desde la mañana hasta última hora, han tenido la posibilidad de estar con ellos, hablar, dar también las fuerzas necesarias, porque nadie comparte ni los atentados, ni la violencia, ni coartar ciertas acciones políticas que son necesarias para la comunidad. Así que bueno, positivo, y como digo, a seguir trabajando. Nosotros levantamos la bandera de la honestidad, la transparencia, y la gente nos acompañó para eso, así que acá estamos para seguir adelante. ¿Usted entiende que se renovó de alguna manera el compromiso de acompañamiento del gobierno provincial, y que eso fue o es fundamental para que usted hoy continúe? Totalmente, es fundamental, es la columna vertebral de todo, el acompañamiento, la guía también, el refuerzo. Obviamente que sí. Yo justamente en el día de hoy a la tarde estoy viajando a Caleta Olivia, y el día lunes ya voy a estar en Río Gallegos también, avanzando con las gestiones que venían en agenda. Y obviamente que esto no es que facilita, sino que refuerza mucho más. No a la confianza, porque esto no es una lucha, esto es un trabajo y construcción de día a día. Entonces no vamos a permitir de que lo interpongan, no vamos a permitir de que intenciones gremiales que quieren perjudicar, bloquear e interrumpir sigan avanzando. Lo cierto Así es que los trabajadores municipales, usted lo conoce mejor que nosotros, necesitan una recomposición salarial. Totalmente. Los sueldos son bajísimos y no hay aumento que alcance. Eso nos pasa a todos los trabajadores y los estatales fundamentalmente. Pero ¿por qué no se arregla? Allí está ATE, pero también está otro gremio, está el SOEM. Sí. Acá son dos gremios, es ATE y es SOEM, exactamente. Sí, los sueldos municipales siempre fueron bajos, y nosotros dentro de las posibilidades, por eso nos garantiza la tranquilidad en decir, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles, económicamente, logísticamente, ediliciamente hacemos todos los esfuerzos. Los sueldos municipales siempre fueron bajos, y el problema salarial no es solamente de los antiguos, es de todos. El problema de la falta de trabajos, de fuente laboral, es de todos. Entonces, el conflicto en esta localidad puntualmente se pronunció por una intencionalidad gremial y quedó en evidencia. Nosotros, la oferta salarial que hicimos, no digo de que va a solucionar el problema, pero es como todos acompañan y asienten en esto, es ir paso a paso avanzando. Por eso yo ayer en la nota desmentí categóricamente de que el señor Garzón dice de que hace 7 meses no se aumentó. Eso es mentira. Ellos aceptaron un bono de 50.000, una cifra de 50.000 pesos a un código, y nosotros hasta ahora habíamos dado un 5%. Nuestra oferta fue de un 10% a la zona, un 5% más al básico, más las asignaciones familiares a un 100%.
Eh, Ujú. el municipio dispone de volcar prácticamente el 100% de la coparticipación. Por eso insisto, la actitud de Garzón hasta el momento ha sido caprichosa, apelamos a que reflexione por sus afiliados, por los agentes municipales, porque la verdad que está haciendo un perjuicio más que importante. Yo creo que en el día de hoy ya procederá a retirarse y hacer el reclamo desde otro lugar, desde otra forma, como corresponde. Así que bueno, nosotros seguimos gestionando, seguimos y agradezco mucho en esto y permítanme decirlo y agradecer a todos los intendentes de todos los sectores políticos que se han solidarizado de cierta forma con todo lo que un sector gremial quiso avasallar en esta localidad, perjudicando a toda una comunidad, ¿no? Porque hay un montón, hoy están muchos vecinos tranquilos porque van a poder ingresar nuevamente a sus trabajos, van a poder ingresar a hacer sus trámites como contribuyentes. Y hoy el pueblo en el día de ayer, dijo basta al atropello, basta a esta forma de reclamo, y la verdad que es importante y es necesario para una comunidad tan chiquita y tranquila. Sí, se vio el apoyo de la comunidad de los antiguos. Intendenta, recién hablábamos con Julio Belomo, nos pidió derecho a réplica, por supuesto que se lo concedimos, inmediatamente nos lo pidió, que fue ayer, después que hablamos con usted, para desmentir esa acusación suya de querer instaurar un cogobierno en los antiguos. Lo desmintió rotundamente, dijo que no pone palos en la rueda, no sé si lo estaba escuchando recién. Dijo que en alguna ocasión se ofreció a trabajar en conjunto y como que no le abrieron las Claro, puertas en el municipio. hace 20 días incluso habían Claro. estado reunidos. Sí. Sí, es una situación, mi mayor tranquilidad es de que en los pueblos chicos somos pocos y nos conocemos mucho. Yo, con respecto a Julio Belomo, lo único que tengo para acotar con respecto a él y a su posicionamiento es que él tiene una tarea, un rol y una función, y por el bien de la comunidad debe desarrollar ese rol como tal. Él tiene una tarea, tiene un rol provincial y creo que debe abocarse justamente a eso. No lo habilita directamente a poder dar opinión con total liviandad sobre si el municipio tiene o no plata, si el municipio paga o no tal cosa. Yo creo que no va por ese lado. Eso genera en la sociedad lo que generó en estos días, molestia, porque cuando uno quiere colaborar, empuja, no obstaculiza ni pone palos en la rueda, pero lo dejo a consideración y a responsabilidad de cada uno. Mi tarea es trabajar y demostrado quedó de que la sociedad está viendo las buenas intenciones, las malas intenciones, y la verdad que hay que respetar. Podrá decir un montón de cosas, pero también hay que ver todas esas cosas que se dicen. Así que bueno, esto es así, a consideración de cada uno. Es importante está bien de que él tenga el derecho, como dice, a réplica o expresar su posicionamiento, pero hoy cada uno tiene que trabajar en su tarea y en su función. Él tiene una coordinación, yo creo que hay mucho por delante para seguir viendo los avances del interconectado, seguir trabajando con el acueducto, con el gasoducto. Hay un montón de proyectos a mediano, a largo plazo en los cuales hay que dedicarse, y creo que básicamente tiene esa tarea. Y tiene una tarea muy puntual que no es solamente dedicada a los antiguos como ex intendentes, sino a toda la zona norte. Creo que hay que entender bien las misiones y funciones de cada uno como para hacer el mejor aporte desde la función pública y desde la cuestión humana como vecino.
Solamente eso, creo que a buen entendedor pocas palabras. Bien. Y hay que trabajar con responsabilidad. Nada Bien. más que eso. Nada más que eso. Zulma, la última de mi parte. Si bien mandó un intermediario como el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, que estuvo allí, el gobernador se comunicó ayer con vos. ¿Hubo algún pedido de no renuncia? Digo, Claudio Vidal ayer estuvo atento a la situación de los antiguos. Entendemos que quiso mandar otros interlocutores, otros intermediarios, pero él se comunicó directamente con vos. Sí. En el día de ayer estuvimos hablando después de las 19 horas, estuvimos hablando con el gobernador. De hecho, el día viernes nos vamos a reunir también, previo a que yo viaje a Río Gallegos. El posicionamiento del gobernador es lo que siempre pronuncio: trabajar, hay que trabajar, hay que dialogar más, y yo creo que así, ¿no? Como pasa en todo gabinete, es importante que todos se abran al diálogo y que también asumamos las responsabilidades y también los errores. Por eso es importante que hayan venido funcionarios provinciales, porque la mirada del gobierno provincial, obviamente a través del gobernador y sus extensiones, sus ramales, son los ministros y los secretarios. Entonces, bueno, son ellos quienes tienen que hacerse presentes, ¿no? En representación de él. El gobernador tiene muy claro de que quiere sacar adelante esta provincia y necesita de que todos sus funcionarios obviamente acompañen y sean consecuentes con esto. Entonces, creo que no deja de mirar a ninguna localidad, a ninguna comisión de fomento. La verdad que destaco y valoro su preocupación, por decirlo de alguna manera, porque esto no debía pasar, no debía pasar. Y se hicieron presentes los funcionarios, obviamente, para colaborar también y destrabar este conflicto y también ponerse a disposición. Eso es muy, muy importante y es necesario, obviamente. Intendenta, ha sido muy amable, le agradecemos mucho que nos haya brindado estos minutos y bueno, nuestra intención siempre, como lo decimos cada vez que tenemos oportunidad, es tener desde Río Gallegos una mirada federal. Por eso siempre nuestro interés también, al igual de lo que pasa acá, está puesto en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, y hoy el foco, y ayer, fue la localidad de Los Antiguos. Y gracias por haber confiado en este programa y en esta radio para visibilizar, para exponer una situación tanto en el día de ayer y para, digamos, cerrarla en el día de hoy con esta nota. Gracias, Intendenta. Un abrazo a toda la bella localidad de Los Antiguos. Gracias. Yo les agradezco muchísimo el espacio y también la oportunidad de llegar, ¿no?, a través de la nota de ustedes a todos los medios. Sí recalcar una cosa que es muy importante, que todas las localidades necesitamos, más allá del diálogo y más allá de las gestiones, es dejar de sembrar tanta discordia y saber manejar el dolor político. Yo creo que cuando uno dice estoy para sumar, para acompañar, bueno, hay que hacerlo con el ejemplo, no solamente decirlo, sino hacerlo. Porque la más perjudicada es justamente la gente, la familia. Yo desde mi lugar escucho a todos, acompaño a todos. Obviamente sí, necesité poner mi límite de respeto, porque ya atentar, como digo, y pasar los límites de la violencia es grave. Entonces, el límite es el respeto. Así que bueno, a trabajar, gracias, muchas gracias, y a disposición, como siempre digo, a disposición para toda la provincia. Gracias, Intendenta, ha sido muy gentil, que tenga buen día. Un abrazo, un abrazo. Zulma Neira, la Intendenta de Los Antiguos, aquí en La Otra Gestión. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado.
La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 17 minutos en la República Argentina. Hasta las 9:30 nos quedan algunos minutitos todavía. La Otra Gestión, hoy 5 de junio. Bien, más firme que nunca, dijo Zulma Negra. Así es. Bueno, damos por concluido, al menos hoy, este tema. Queremos agradecer mucho a todos ustedes que nos han elegido, nos están acompañando a través del streaming, a través de los mensajes que nos dejan y bueno, nos deja a nosotros también de enorgullecernos, es una cuota de confianza que sentimos en este ida y vuelta que les proponemos cada mañana aquí en Nuevo Día desde Río Gallegos con una mirada y un abrazo federal para toda la provincia de Santa Cruz. Un par de mensajes que siempre lo leo a Juanjo Ortega, por referente en realidad en muchos aspectos, por su coherencia en la opinión, viste que hay muchos referentes. Qué difícil encontrar eso, ¿no? Sí, pero bueno, él es un fiel exponente de esa coherencia que uno siempre anda buscando. Tal cual, así que dice, un conflicto visibiliza una problemática y ATE lo tuvo claro. Siempre el tema es una cuestión mucho más de fondo. Analice mejor el tema, intendenta, con todo respeto, dice Juanjo Ortega. Antes había mandado otro mensajito también diciendo, Karina y Claudio, ejemplo de laburantes de la comunicación, que un personaje como este, haciendo referencia a Julio Belomo, ¿no? Lo cuestione, solo habla bien de ustedes. Gracias por sus trabajos, dice Juanjo. Y bueno, y después otros tantos, a ver, acusaciones con todo el peso de las pruebas aportadas por la intendenta sobre este hombre, corrupto hasta los dientes. Acá también tengo algunos mensajes en el streaming, cuando Leticia nos preguntaba si Belomo era funcionario, les decíamos que sí, respondíamos. Mariela, desde Gobernador Gregores, nos pregunta, ¿qué cargo es ese? ¿Qué función cumple? Bueno, le mencionábamos el cargo y dice, sí, pero ¿qué función cumple? ¿Cuál es su función? Bueno, parece que estaba bastante enojada porque nos pone varios signos ahí. También Guillermo nos hablaba, Guillermo Eduardo nos dejaba mensajes, nos dice los números, lo de los números es mentira. Me parece que está refiriéndose a Belomo porque fue en el momento que hablábamos con él. Bueno, gracias a Daniel que nos saludaba en esta mañana. Yayo Santana, mira Yayo, ¿cómo estás? Buen día. Dice, buen día Claudio y Karina. En política hay que dejar las diferencias y ponerse a trabajar en conjunto para la comunidad de los antiguos. Esto no le hace bien a nadie y los únicos que se ven perjudicados son los trabajadores y más en el momento que atraviesan los sueldos de distintos entes. Bueno, se trata de gestionar entre todos. Gracias a Javier, que nos manda un beso, un lindo día, y Angélica Jara también, y lo retribuimos. Me llamó la atención cuando le pregunté a Belomo, cuando le dije, si Gras hubiese sido electo gobernador, ¿te hubiese sido también con Vidal? Y que me dijo, no. No, claro. O sea, eso te da no, bueno, clara, pero fue sincero. Sí, pero te habla a la clara que se va acomodando de acuerdo a sus intereses personales. Cero coherencia, cero ideología. Bueno, ¿no? pero... digo, yo pensé que sí. Fue franco. Sí, fue franco, pero bueno. Sincericidio puede decir alguno, ¿no? Pero bueno. Aunque sea mentime. No. Que sí me hubiese ido porque yo valoro por la ideología por la convicción. No, pero yo pensé que me iba a mentir. Y además dijo, no fui el único. Sí. Pensé que me iba a mentir. Pero bueno, está bien, está bien. Para mí no, para mí está bien lo que dijo. Es más, hubiese preferido que me mienta. Porque claro, ahí claramente se entierra más, ¿no? ¿Qué te dice? No, yo me voy acomodando de acuerdo. No hace falta que se diga. Pero lo dijo, o sea.
Bueno, en fin, mucha tela para cortar, pero bueno, también en estos últimos minutos teníamos una nota programada, pero no va a tener el tiempo que la misma amerita, así que vamos a dejarla para otro momento. Pero no obstante ello, nos parece muy significativo el trabajo que hizo el gremio de los judiciales de la provincia de Santa Cruz, quien trazó o confeccionó lo que ellos denominaron un mapa de denuncias sobre violencia laboral e impunidad en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Por eso hicieron la presentación de este mapa con las denuncias realizadas por el gremio contra magistrados y funcionarios judiciales que, lejos de honrar la función para la que fueron designados, han incurrido en actos de violencia laboral, abusos de poder e irregularidades administrativas. ¿Vos lo tenés por ahí, Pichón, a este mapa, como para que hagamos un ping-pong rapidito de qué es lo que denunciaron y a quiénes? Comienzo diciéndole, porque fueron localidad por localidad. Las Heras, por ejemplo. Denunciados en Las Heras. Eduardo Quelín, ¿lo tienen a Quelín? Dale, vamos. Denuncias por violencia contra personal y secretarios. Trabajadores y secretarios pidieron sus pases ante la inacción del Tribunal Superior de Justicia y la impunidad del magistrado. Pedido de jury por abusos de autoridad y mal desempeño, sin avances. Yo podría agregar algunos más. Bueno, no los vamos a agregar porque si hacemos una editorial de cada uno, terminamos mañana y queremos enumerarlos. Nos vamos a Caleta Olivia. Jueza Rosa González denuncia por violencia. La OBL intervino pero sin sumario. Recibió un llamado de atención por regulaciones de honorarios que no correspondían. Además fueron denunciados sus secretarios. Astrada Sari, secretaria, quien tiene denuncias por maltrato y violencia, y Jimena Vallares, defensora, denuncias por violencia. A ver, en Pico Truncado, el juez Marcelo Sebastián Nieva Figueroa, conocido, denuncias por violencia laboral. Sumario sin novedades paralizado. Otro juez, Leonardo Simini, gravísimas denuncias por violencia laboral que tuvieron consecuencias psicológicas para los trabajadores. La inacción del Tribunal Superior de Justicia los obligó a pedir ser transferidos a otras dependencias. Irregularidades en su función. Vamos a Calafate. Ariana Granero es secretaria y fue denunciada también. Estamos haciendo mención a las denuncias que realizó el sindicato de judiciales por violencia y no ha tenido ninguna sanción. Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino y Daniel Albornoz, jueza y secretario respectivamente, tienen denuncias por maltrato, sancionados con inicio de sumario, y Albornoz renunció. Nos vamos a la Cuenca, en Río Turbio. La doctora Betina Bustos, que es jueza, como todos sabemos, pedido de jury por violencia laboral, múltiples denuncias públicas por abuso de autoridad en el operativo denominado Empleado Fiel, en el cual se realizaron 6 allanamientos y se detuvo a 6 personas, entre ellas 2 policías y un empleado judicial acusados de participar en la venta clandestina de armas robadas del depósito judicial bajo la custodia del juzgado que encabeza la doctora Betina Bustos. Eso en Río Turbio. Acá en Río Gallegos, René Fernández, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Pedido de jury por violencia laboral e ignorancia supina del derecho, ni siquiera iniciado. La defensora Adriana Peralta tiene denuncias reiteradas por violencia laboral, pases de casi la totalidad de sus trabajadores y letrados adjuntos. Una trabajadora fue despedida sin resolver su caso.
A la jueza Cecilia López, denuncias por acoso laboral. Solución, trasladaron a todo el personal, no a la denunciada. Seguimos en las denuncias de Río Gallegos. Camila Rumi, defensora, denuncias por irregularidades y violencia laboral. Renunció antes que avanzara el jury. Marcela Quintana, ella es jueza acá en Río Gallegos, pedido de jury por mal desempeño. El doctor José Antonio Chan, fiscal, pedido de sumario, fue nombrado en el marco de una causa de narcotráfico y vinculado a Lázaro Báez. En este último caso, habiendo sido imputado el ex empresario por cartelización y sobreprecio en la obra pública, fue el propio fiscal Chan quien no realizó el requerimiento en la causa, lo que impidió que la misma prosperara. El Sindicato de Trabajadores Judiciales recuerda que ha sido y sigue siendo como política institucional de la organización denunciar toda situación que involucre a magistrados o funcionarios que no cumplan con los estándares éticos de sus cargos. Lamentablemente, muchas de estas denuncias no han tenido seguimiento efectivo por parte de los organismos competentes. Bien, ahí está. Esto ayer lo dio a conocer el Sindicato de Judiciales y nos parecía muy importante compartirlo también con todos ustedes. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, muchos oyentes, muchos seguidores a través del streaming, muchos mensajes. Dan Avi, buen día chicos, aquí con visitas de mis papás, dice, y escuchándolos, ya los hice fans de ustedes, qué bueno. Saludos y que tengan un buen día desde Río Turbio. Ay, qué bueno. Se ve que recibe la visita de sus gracias. padres y los está atormentando con este programa. Un fuerte abrazo para todos. Claro. Y nosotros peleando acá, mira qué ejemplo para los papás de edad. Bueno, entre otros mensajes. Gracias por acompañarnos, a nuestros auspiciantes. Gracias, Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. ETAM también nos acompaña, por ejemplo, con nuestra modelo que tenemos aquí, que todos los días luce una prenda de esta tienda. Muy tremenda camisa, esta camisa de seda de colores neutros. Es la camisa Sevilla, la pueden pedir así en ETAM Río Gallegos. Recuerden, están en redes sociales, ahí pueden ver parte de la colección. De todos modos, les vamos a ir mostrando todo. En Facebook es Río Gallegos y en Instagram es @etamriogallegos, todo junto. Recuerden también que pueden pagar en 3 y 6 cuotas sin interés y con un 20% de descuento en el caso de abrigos, camperas, tapados, blazer, todos con un 20% off y además lo pueden pagar con tarjeta de crédito. Vos sabés que Lotería de Santa Cruz
está articulando distintas jornadas. Todo esto es para prevenir el juego patológico y las apuestas ilegales online en menores. Es una prioridad para Lotería de Santa Cruz. Lo cierto es que la presidenta de LUAS, Claudia Pavés, mantuvo ayer un encuentro con la titular del Consejo Provincial de Educación, con Iris Rajido, para avanzar en la organización de las jornadas provinciales de prevención. Se van a estar realizando el 28 y el 29 de agosto. Más adelante estaremos profundizando. Bueno, perfecto. Porque es un tema al que está muy atento Lotería de Santa Cruz, ¿no? Lo hemos charlado ya en varias oportunidades, la prevención del juego patológico y las apuestas ilegales online en las que se involucran a menores. El objetivo es claro, es prevenir el juego patológico y las apuestas ilegales online en menores de edad, detectando factores de riesgo y generando conciencia en la comunidad. Las jornadas estarán dirigidas a docentes, a profesionales de educación y a talleristas con el objetivo de brindar herramientas concretas para abordar esta problemática. En esta primera etapa se trabajarán con los institutos de formación docente y con los colegios secundarios en articulación con los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Es una iniciativa clave para proteger a las juventudes y construir una Santa Cruz más segura e informada. Nosotros nos vamos, no sin antes un mínimo, una línea más de información. Nos avisan desde la Caja de Previsión Social que hoy los trabajadores están con retención de servicio. O sea que algo de atención hay, pero también nos adelantan que mañana van al paro. Así que vamos seguramente, o bien nuestros compañeros en Arriba del Día, que acá ya está desencillando Leandro, sino mañana nosotros vamos a continuar con este tema. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y por la confianza. No tuvimos tiempo ni siquiera de pasar por el diarionuevodia.com.ar, pero bueno, un relevamiento seguramente informativo, con lo más trascendente en Río Gallegos y en la provincia y en el país, es lo que se viene ahora con Arriba el Día, ¿no? Leandro, Rodrigo, Nica, Juli, que va a seguir acá. ¿Juli, seguís o te vas a la calle? No, te va a la calle, Juli. Así que atentos a las redes del Diario Nuevo Día con las transmisiones en vivo. Juli. Un saludo para Bebelo Leyenda, que trajo bizcochitos, que es finalista. El fin de semana va a jugar una final. Vas a ver lo que es jugar una final. Ahí está, mi bebé. Y que nuestro comandante siga disfrutando de su día, de sus 30 años que está cumpliendo hoy. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, gracias a todos.